Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hola Celia, aquí a tu canal de recetas sin gluten. Hoy vamos a preparar unas galletitas saladas que están riquísimas, perfectas para acompañar con una buena tabla de quesos o con cualquier picoteo. Además son muy rápidas y muy fáciles de hacer, así que si quieres ver cómo se hacen, ¡vamos allá! Ingredientes. Vamos a necesitar harina de Schär, el mix pan, 100 gramos, o si no encontráis esa harina, lo podemos sustituir por 40 gramos de maicena y 60 gramos de harina de arroz. También vamos a utilizar harina de maíz pan, 20 gramos. Esta harina es la harina que se usa para hacer arepas, no la maicena. 20 gramos de harina de garbanzos, una cucharadita de levadura royal o levadura química, un chorrito de aceite de oliva, 40 gramos de margarina, 100 mililitros de agua, una cucharadita de azúcar y una cucharadita de sal. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 200 grados y en un bol vamos a añadir la harina Schär, el mix pan. Vamos a añadir la harina de garbanzos. Y la harina de maíz precocida pan. Ahora vamos a añadir la cucharadita de levadura royal. Una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Vamos a remover bien todos nuestros sólidos. Ahora vamos a añadir un buen chorrito de aceite de oliva. Añadimos los 100 mililitros de agua. Y los 40 gramos de margarina. Con ayuda de una paleta vamos a ir mezclando para ir integrando bien todos los ingredientes. Una vez empecemos a tener una masa sólida, vamos a empezar a amasarlo con las manos. Si vemos que se nos pega mucho, siempre podemos añadir un poquito más de harina hasta que tengamos una masa que no se nos pegue a las manos. Una vez la masa no se nos pega a las manos y la tengamos totalmente manejable, la vamos a pasar al banco de cocina con un poquito de harina. Vamos a pasar a estirar la masa con ayuda de un rodillo que vamos a enharinar, como veis, para que no se nos pegue al rodillo la masa. Recuerda, si quieres ver más vídeos como este de recetas sin gluten, siempre puedes suscribirte a mi canal Hola Celiaquía y además si le das a la campanita, YouTube te avisará con una notificación cada vez que suba vídeo para que no te pierdas ninguno. Una vez hemos estirado la masa, vamos a coger un molde pequeñito para hacer nuestras galletas. Cuando hayamos cortado todas nuestras galletitas, con ayuda de un tenedor, vamos a ir haciéndoles unas cuantas marquitas a todas las galletas. Ahora ha llegado el momento de quitar la masa sobrante. Y así nos quedan nuestras galletitas, que vamos a pasar a una bandeja de horno forrada con papel vegetal.
Las vamos a ir pasando todas a la bandeja y si vemos que alguna nos cuesta de despegar, vamos a ayudarnos con un cuchillo para despegarlas del banco. Volvemos a enharinar el banco y con todos los restos volvemos a extender la masa y vamos a hacer más galletitas. Exactamente de la misma forma que antes y hasta que acabemos con toda la masa. Nos han salido 2 bandejas llenas de galletitas y ahora las vamos a meter al horno. Las vamos a hornear a 200 grados aproximadamente 12 minutos, pero ya sabéis, depende de cada horno y de lo doraditas que queréis que estén. Hemos sacado nuestras galletitas del horno y las hemos dejado enfriar. Mirad qué doraditas y qué bonitas nos han quedado. Si veis que nos han quedado lo doraditos que vosotros quisierais o lo crujientes que vosotros quisierais, siempre podéis meterlo unos minutos más de horneado, siempre vigilando que no se nos quemen. También es verdad que lo crujientes que nos salgan dependerá mucho de lo finita o gruesa que hagamos la masa. Si hacemos una masa más gruesa, para conseguir una galleta más crujiente necesitará más tiempo de horneado y si la hacemos más finita necesitará menos. Ahora vamos a pasar a guardar nuestras galletitas en un bote hermético, lo que hará que no se nos estropeen. Pero siempre una vez estén bien frías. Ya tenemos nuestras galletitas para acompañar de cualquier aperitivo o para tomar un tentempié. Como habéis visto, son muy facilitas de hacer, no tienen ninguna complicación y lo mejor es que están riquísimas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar abajo en comentarios y recordar que también me podéis seguir en mi Instagram, Hola Celiaquía. Nos vemos en el próximo vídeo.